A lo largo del tiempo hemos visto de generación en generación cómo se creaban nuevas consolas y cómo después de un tiempo ya se sabía si era un fracaso o un gran éxito. En estas generaciones nos han dejado numerosas empresas por falta de éxito, hasta llegar a nuestra época, en el que sobrevivieron Nintendo, Sony y Microsoft. Ahora para esta y la siguiente generación, ¿existe espacio para otra consola? ¿Otra compañía puede adentrarse en el mundo de los videojuegos y salir beneficiada? ¿Quieres saber más? Empecemos. Por un lado, tenemos a la compañía que mejor le ha ido en el siglo XXI, y es a Sony. Todas sus consolas tuvieron un éxito rotundo, todas con una base y un marketing para adolescentes que atrajo mucho desde la primera consola. Debido a que por esa época muchas personas que no conocían los videojuegos creían que eran solo para niños. Sony, al sacar su consola, despertó tanto a padres como a adolescentes y se creó un producto interesante, más con la PlayStation 2, que es cuando a los padres les interesó mucho más. Poder meter DVDs y poder piratear juegos gratis llamaba mucho la atención frente a las demás consolas. Y fue esa consola la que terminó por asentar todas las bases de Sony en el mundo de los videojuegos. De allí hasta PlayStation 3 y PlayStation 4, Sony fue mejorando la propia calidad de licencias que obtenía, dándonos juegos como Uncharted 4 y Horizon Zero Dawn, juegos con un nivel increíble, y que gracias a eso y unos cuantos fallos de la competencia que hablaremos ahora, Sony pudo ser la consola más popular de esta generación, al punto que cuando cualquier persona piensa en una consola es PlayStation 4. Bueno, eso por el momento. Por otro lado, tenemos un camino más corto, pero igual de duro, que fue el de Microsoft, al sacar la consola en una generación donde hubo ni más ni menos que 4 compañías luchando por el liderato de ser la consola más vendida o la más popular. Generación en el cual se despidió a Sega y se dio la bienvenida a Microsoft junto a su Xbox, consola que no destacó mucho frente a una gran PlayStation 2, pero sí se pudo desarrollar para tomar impulso en la siguiente generación, donde con Xbox 360 demostró que estaban más que asentados, ya que empezó a competir y encima superó a PlayStation 3, consola que pecó mucho por su arquitectura y que Microsoft aprovechó para sacar provecho de una gran forma. En esta generación, Xbox One comenzó con un increíble mal pie, debido a todas las malas políticas que se le implementaron incluso antes de que saliera al mercado, y junto a un producto que, si bien es un gran avance tecnológico, los consumidores ya estaban un poco quemados debido a la Wii. Al final, Microsoft supo arreglar las cosas y con paciencia y solución logró asentar una mejor versión de la consola, como Xbox One S y una potente consola llamada Xbox One X, aprovechando el entusiasmo de los consumidores por ver la consola más potente y ver cómo tienen más números, los llamados teraflops. Por último, en el medio podríamos decir, tenemos a Nintendo, que en este siglo XXI tuvo muchos balances. Con Nintendo 64 podríamos decir que no estuvo ni bien ni mal, aunque la aparición de PlayStation 1 le logró afectar bastante. Con GameCube, a pesar de su potencia, pecó de pocos consumidores interesados por juegos externos a Nintendo, por lo cual se dejó de realizar juegos hacia la consola, aparte de su mini CD, que no ayudó mucho. La Wii fueron de esos balances que Nintendo necesitaba junto a la DS, que salió el año anterior. Nintendo consiguió romper sus barreras de consumidores y atraer a empresas externas, junto a jugadores que nunca antes habían tenido una consola, los llamados casuals, que gracias a Wii pudieron interesarse por los videojuegos e hicieron una comunidad mucho más grande. Luego de ese boom, salió Wii U, que la mitad de esos mismos consumidores creían que era un componente más de los miles y miles de componentes extras que tenía Wii, así que eso y el mal marketing por parte de Nintendo hizo que Wii U solo fuese interesada por consumidores que siempre se compran una consola de Nintendo, por sus IPs, y que al estar adentrados totalmente en el mundo de los videojuegos sabían que era una consola y de las más innovadoras del mercado. Aún así, fue un fracaso frente a las demás consolas, y al igual que GameCube, acabará siendo una joya como consola de colección. Pero aquí no acaba todo. Nintendo sacó la Nintendo Switch, consola innovadora, al igual que Wii U,
con un concepto bastante claro que atrae tanto a los casuals como a los jugadores de toda la vida, que se puede usar de complemento con cualquier consola o PC o sola, que se puede comprar para jugarlo en modo sobremesa o también pueden comprárselo para jugarlo solo en el modo portátil. Vamos, una híbrida en todas las formas. Una consola totalmente exitosa, con apenas un año de vida, que va a cumplir en marzo, y una consola que pinta superar a Wii. El caso es que Nintendo volvió a recuperar el mercado de una forma increíble, gracias a su concepto y a su renovado marketing, sin olvidarnos de juegos increíbles y el GOTY del año, que irónicamente era un juego destinado a la pobre Wii U. Hemos hecho este gran repaso de las 3 consolas más populares del mercado, y aquí viene la pregunta: ¿hay sitio para otra consola? Mi respuesta es no. En este nivel en el que están las compañías, no puede existir otra consola que se pueda llevar otro trozo del pastel. Esto se demostró numerosas veces. Una consola actualmente no puede sobrevivir con propios juegos, tiene que ser apoyada por empresas. Si esas empresas no conocen a la consola o no es una compañía fiable, no van a apostar por ella de primeras. Ahí existen consolas que están hechas con el sistema operativo libre llamado Android, en el cual ya existen multitud de videojuegos asentados, pero en su mayoría tienen un bajo nivel en cuanto a calidad y no destacan. Otro ejemplo fue Ouya, mezclando juegos de Android con una base llamada Ouya, incluso con juegos exclusivos. Claramente no van a ser capaces de atraer una empresa grande, por lo que se quedan con juegos indies, que al final los puedes jugar en las demás consolas. Y con tener un sistema operativo ya existente, convierten a una consola nueva en secundaria. Es decir, que no se puede comparar o medir a la par con PlayStation 4 o Nintendo Switch. Y lo que menos ayuda a todo esto es el PC. Teniendo 3 compañías batallando por conseguir más consumidores, lo que más está asentando es el PC. Tal ha sido la mejora de generación en generación, que se ha llenado de consumidores que solo compran el PC para los videojuegos, y sigue en aumento. Esto claramente no ayuda a que una consola nueva destaque, sino esto lo pueden aprovechar las consolas secundarias, con el famoso sistema operativo, por ejemplo SteamOS. Con él podrían jugar juegos de PC, pero claro, estos juegos no son específicos de la consola. Una empresa no tiene contacto directo con la consola para realizarle el juego a medida. Por lo tanto, esas consolas no durarían ni media generación y se terminarían olvidando. ¿Por qué meto este tema tan de repente? Por el famoso aparecimiento de Atari, con su nueva consola, la Atari Box. Consola que está enfocada a los indies, juegos retros y, como comunican, podrían atraer algún que otro AAA. Creo que esta consola no conseguirá destacar. Ahora mismo las nuevas generaciones ya no la recuerdan, y para todos los juegos indies se tiene el PC o la Nintendo Switch. Para algún que otro juego AAA también tenemos la Nintendo Switch y encima portátil, y para muchos juegos AAA destacamos a PlayStation 4, Xbox One y PC, más los exclusivos de cada uno que les dan muchos puntos, lo que aleja a este tipo de consolas. Lo mismo pasaría si volviese Sega. Muchos hablan de proyectos como Operation Razor y más proyectos similares, pero si lograsen recibir la licencia de Sega para poder crear una consola, pasaría exactamente lo mismo, a diferencia de que esta sí tiene exclusivos. Bueno, tenía, ya que actualmente Sonic ya es multiplataforma, y todos los juegos de Dreamcast que eran exclusivos están saliendo en dispositivos móviles. Por lo tanto, estaría entre las consolas secundarias o la misma desaparición. Pero que pueden existir empresas que tengan aún posibilidades de triunfar en este mundo de los videojuegos. Entre ellas podríamos destacar a Google, empresa multimillonaria que cada vez triunfa más en el mundo tecnológico, y si quieren podrían crear una consola con juegos exclusivos y promocionarlo en el propio buscador de Google o en YouTube de una forma bestial, con licencias únicas y mucho más. Pero es muy improbable. Tampoco podríamos descartar a Apple. Sí, ya se sabe que creó Pinpin y fue un absoluto fracaso, pero existen las segundas oportunidades, ¿no? Con el Apple TV se ve algo más lejano a las consolas, aunque se acerca gracias a su propio sistema operativo y debido a eso sus propios exclusivos como producto Apple. Al igual que hizo su rival Microsoft, Apple podría adentrarse otra vez y tendría apoyo de empresas grandes como EA, Ubisoft o Blizzard por el hecho de ser Apple y estar donde está, y con algo innovador que realicen podrían destacar de las demás consolas. Vamos, que por ese aspecto es como Nintendo. Pero claro,
Actualmente incluso se daba por hecho que con 2 consolas era suficiente. Así es la guerra entre consolas, en el cual se tiene que batallar entre 2, y es por eso que Nintendo no batalla del todo. Tiene un concepto más único, y con ese concepto de jugabilidad sin buscar la potencia, se mantiene viva. Gracias a eso, ha logrado encontrar otra vez un nuevo sector en el que quedarse y sobrevivir como sobremesa, bueno, como híbrida, mucho más tiempo. Así que, en conclusión, 3 consolas son el límite a lo que podría llegar esta y la próxima generación contando PC, que está allí y hay que tenerla en cuenta. Solo una empresa grande como Apple o Google podrían competir contra estos titanes, o incluso con Nintendo Switch en específico, para darle competencia única y exclusiva. ¿Y tú? ¿Piensas que podría haber sitio para otra consola? Déjalo en los comentarios. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Tokbi. ¿Querían vídeos de 10 minutos? Ahí tienen 10 minutos. Ahora quiero 1000 likes.